Me llamo Lucía Herrera y tengo 68 años. No siempre fui una mujer silenciosa, pero con el tiempo aprendí que el silencio era más cómodo para los demás. Y cuando una mujer vive muchos años intentando no incomodar, termina olvidando el sonido de su propia voz. Nací en un barrio sencillo, donde las casas eran pequeñas y los sueños aún más. Mi madre solía decir que una buena mujer era aquella que sabía esperar. Esperar al esposo, esperar a los hijos, esperar a que alguien más decidiera por ella. Yo aprendí bien esa lección. Me casé joven, no por amor profundo, sino por estabilidad. En aquellos tiempos nadie preguntaba si una mujer era feliz, solo si estaba acompañada. Mi esposo era correcto, trabajador, distante. No era cruel, pero tampoco atento. Vivimos juntos muchos años sin hacernos demasiadas preguntas. Cuando él murió, la casa se volvió extrañamente ruidosa, no por sonidos, sino por recuerdos. Cada objeto parecía decirme que mi vida había pasado sirviendo a otros. Aún así, cuando mi hijo Marco me propuso vivir con él, acepté sin dudar. «Así no estarás sola, mamá», me dijo. Yo asentí. La palabra sola siempre asusta más de lo que debería. Al principio todo parecía funcionar. Marco trabajaba muchas horas. Su esposa Sofía era amable en la superficie. Mi nieta Clara era una niña callada, observadora. Me repetían que mi presencia ayudaba mucho en casa. Y yo ayudaba demasiado. Me levantaba antes que todos, incluso cuando el cuerpo ya no respondía igual. Preparaba el desayuno, dejaba la cocina limpia, organizaba la ropa, hacía las compras. Nadie me lo exigía, pero nadie lo hacía por mí. Con el tiempo, mi ayuda dejó de ser agradecida y pasó a ser esperada. Mi habitación estaba al fondo de la casa. Era pequeña, con una ventana que daba al patio. Desde allí veía las plantas secarse poco a poco, igual que yo. Pero nunca me quejé. Siempre pensé que mientras tuviera un lugar donde dormir, debía estar agradecida. Sofía empezó a cambiar sin que yo lo notara de inmediato. Movía cosas sin preguntar, organizaba espacios que no le pertenecían. Comentaba, casi como al pasar, que la casa se sentía estrecha. «Es normal», me decía. «Los niños crecen». Yo asentía, aunque algo dentro de mí se encogía. Marco también cambió. Ya no me hablaba como a mi madre, sino como a alguien que ocupaba espacio. Sus palabras se volvieron cortas, sus silencios largos. Yo trataba de no molestar, de no opinar, de no existir demasiado. Una tarde, mientras limpiaba la sala, escuché a Sofía hablar por teléfono. «Sí, claro, cuando ella ya no esté aquí, será más fácil», dijo, sin saber que yo la escuchaba. Me quedé quieta. No pregunté, no lloré, solo seguí limpiando. Esa noche soñé con mi antigua casa, con la mujer que fui antes de convertirme en sombra. Al despertar, sentí un cansancio distinto, uno que no se iba con descanso. El día que todo empezó parecía uno cualquiera. El clima era frío, mis manos dolían. Aún así, cociné. Preparé la comida favorita de Marco porque él había mencionado que estaba estresado en el trabajo. La mesa quedó perfecta, como siempre. Nos sentamos a cenar. Ellos hablaban entre sí. Yo escuchaba. Sentía que mis palabras no eran necesarias, hasta que Marco dejó los cubiertos y me miró con una seriedad que no le conocía. «Mamá, tenemos que hablar», dijo. El corazón me dio un pequeño salto. «Claro», respondí. Sofía cruzó los brazos. Clara bajó la mirada. «Hemos estado pensando en hacer algunos cambios en la casa», continuó Marco. Yo asentí lentamente. «Clara necesita su propio espacio. Ya no es una niña». Miré a mi nieta. Sus ojos evitaban los míos. «Y nuestra habitación es muy pequeña», añadió Marco. «Tú tienes el cuarto más tranquilo». Sentí que algo se tensaba en el pecho. «¿Mi cuarto?», pregunté. Sofía inclinó la cabeza.
como si la decisión ya hubiera estado tomada. Creemos que lo mejor sería que tú te mudaras al cuarto del fondo o que buscaras otro lugar. Las palabras cayeron como piedras. ¿Otro lugar?, repetí, sin entender. Marco suspiró molesto. Mamá, no exageres, solo estamos hablando de soluciones prácticas. Prácticas. Siempre prácticas para los demás. Miré la mesa, los platos, la comida que yo había preparado. Mis manos temblaban, pero nadie lo notó. He vivido aquí muchos años, dije en voz baja. Y te lo agradecemos, respondió Sofía rápidamente. Pero ahora las circunstancias son distintas. Distintas, otra vez esa palabra. No respondí más. Me levanté despacio, recogí los platos. Nadie me detuvo, nadie se disculpó, nadie explicó nada mejor. En mi habitación me senté en la cama. Miré alrededor, mis pocas cosas, mi ropa doblada con cuidado. El silencio era más pesado que nunca. Por primera vez me pregunté algo que nunca me había permitido pensar. ¿Qué pasará conmigo si dejo de ser útil? Me acosté sin apagar la luz. El techo parecía observarme. Afuera el viento movía las hojas del patio. Adentro, algo dentro de mí comenzaba a despertar lentamente, como una voz olvidada. No era ira, no era tristeza, era conciencia. Y esa noche, sin que ellos lo supieran, mi historia empezó a cambiar. No dormí bien esa noche. No porque hubiera ruido en la casa, sino porque por primera vez el silencio me hablaba demasiado claro. Cada palabra que había escuchado en la mesa volvía a mí una y otra vez, como si alguien las repitiera lentamente dentro de mi cabeza. Tu cuarto. Otro lugar. Soluciones prácticas. Me levanté antes del amanecer. El cuerpo estaba cansado, pero la mente seguía despierta. Caminé descalza hasta la cocina y preparé café solo para mí. Eso ya era extraño. Siempre hacía suficiente para todos, incluso cuando nadie lo pedía. Me senté frente a la ventana. Afuera el cielo comenzaba a aclararse. Pensé en cuántas mañanas había empezado igual, haciendo lo mismo, esperando nada. Y pensé también en algo que me incomodó reconocer. Nadie notaría si yo dejaba de hacerlo. Escuché pasos. Sofía apareció en la cocina, arreglada, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. «Buenos días», dijo revisando su teléfono. «Buenos días», respondí. No hubo más palabras. Preparó su desayuno sin mirarme y se fue. No me pidió café, no me agradeció el silencio. Marco salió más tarde. Se sirvió café, hojeó unos papeles y me habló sin levantar la vista. «Hoy voy a llegar tarde». «Está bien», dije. Nada más. Esa mañana entendí algo con claridad dolorosa. Para ellos, yo ya no era parte de la conversación, solo una presencia que pronto debía reacomodarse o desaparecer. Decidí salir a caminar. Necesitaba aire. La calle estaba tranquila. Las casas eran parecidas a la mía, llenas de historias que nadie preguntaba. Caminé despacio, sintiendo cada paso. A mi edad, el cuerpo te obliga a ir lento, pero la mente corre rápido. Pasé frente a una pequeña cafetería. Dudé un momento y entré. Nunca lo hacía. Me senté sola y pedí un café. La joven que me atendió sonrió y me preguntó mi nombre para escribirlo en el vaso. «Lucía», dije. Ver mi nombre escrito me produjo algo extraño, como si alguien me hubiera reconocido después de mucho tiempo. Mientras tomaba el café, pensé en mi amiga Verónica. No hablábamos seguido, pero siempre había sido distinta, independiente, directa. La última vez que nos vimos me había dicho algo que entonces no entendí del todo. «Nunca es tarde para empezar a elegirte», me dijo. Saqué el teléfono y sin pensarlo demasiado, le escribí un mensaje corto. «¿Podemos hablar?». Respondió casi de inmediato. «Cuando quieras». Al volver a casa encontré cajas en la sala. Sofía estaba midiendo paredes. Clara miraba desde el sofá.
¿Qué es todo esto?, pregunté. Estamos reorganizando, respondió Sofía. Así visualizamos mejor los espacios. Visualizamos, como si yo no estuviera ahí. Entré a mi habitación y noté algo distinto. El armario estaba entreabierto. Algunas de mis cosas habían sido movidas. No faltaba nada, pero el mensaje era claro. Mi espacio ya no era solo mío. Me senté en la cama. Cerré los ojos. Por primera vez sentí miedo. No al cambio, sino a seguir igual. Esa tarde llamé a Verónica. «Lucía», dijo, «tu voz suena distinta». «No sé qué hacer», respondí. «Entonces empieza por no hacer lo que esperan de ti», contestó sin dudar. Sus palabras quedaron conmigo. Esa noche no cociné. Me limité a preparar algo sencillo para mí. Marco y Sofía pidieron comida afuera. Nadie comentó nada. Más tarde escuché a Marco decir: «Tenemos que apurarnos con lo del cuarto». No salí. No interrumpí. En mi habitación abrí una caja vieja donde guardaba papeles, documentos, recuerdos. Encontré el contrato original de la casa. Mi nombre estaba ahí. Siempre había estado ahí. Eso me sorprendió más de lo que debería. Me quedé mirando ese papel largo rato. Pensé en todas las decisiones que había dejado en manos de otros. Pensé en cuántas veces había dicho sí para evitar conflictos. Esa noche no lloré, pero algo dentro de mí empezó a endurecerse. Los días siguientes fueron parecidos. Conversaciones a medias, miradas rápidas, planes que no me incluían. Sofía hablaba de colores para el nuevo cuarto. Marco mencionaba fochas. Nadie me preguntó qué quería yo. Un domingo por la tarde, Clara se sentó a mi lado. No dijo nada al principio. «¿Abuela? ¿Te vas a ir?», murmuró. La miré. Sus ojos estaban llenos de algo que reconocí. Confusión. «No lo sé», respondí con honestidad. Ella asintió como si entendiera más de lo que los adultos creían. Esa noche volví a pensar en mi vida antes de todo esto, en quién había sido, en quién podría ser todavía. La idea me asustó, pero también me dio una calma nueva. Abrí una libreta vieja y empecé a escribir. No sabía para qué, solo escribí. Pensamientos, preguntas, deseos que nunca había dicho en voz alta. Quiero tranquilidad. Quiero decidir. Quiero un espacio propio. Cerré la libreta. Me di cuenta de que no estaba planeando huir. Estaba empezando a pensar. Y eso para mí ya era una revolución. Los días siguientes continuaron con la misma rutina, pero algo había cambiado dentro de mí. Cada gesto, cada comentario de Marco y Sofía parecía dirigirme a un lugar que yo aún no estaba lista para aceptar. La casa seguía siendo la misma, pero mi mirada sobre ella había cambiado radicalmente. Todo lo que antes había sido seguridad se sentía ahora como jaula. Me despertaba con el sonido de los pájaros y me encontraba pensando en decisiones que había pospuesto durante décadas. El cuerpo aún se movía con la misma lentitud que antes, pero la mente ya no podía permanecer tranquila. Cada acción cotidiana estaba impregnada de una nueva conciencia, la conciencia de que mi vida ya no era solo para servir, sino que debía decidir por mí misma. Esa mañana me levanté temprano y fui a la sala. Marco ya estaba con su computadora, revisando correos. Sofía desayunaba sin mirarme. Clara observaba por la ventana. Todo parecía normal, pero dentro de mí algo había despertado. No era resentimiento, era determinación. Decidí empezar a hacer pequeñas cosas solo para mí. Me vestí con ropa que hacía años no usaba, algo brillante que recordaba a la mujer que alguna vez fui. Salí al jardín y sentí la luz del sol tocar mi piel, algo que no recordaba sentir desde hacía años. Respiré profundamente. Cada inhalación me daba fuerza. Mientras caminaba entre las plantas, recordé mis viejas aficiones: pintar, escribir, caminar largas distancias sin pensar en nadie más. Antes las había abandonado por la familia,
por el deber, por el miedo de incomodar. Hoy esas pasiones parecían llamarme con insistencia, como si el tiempo finalmente me estuviera dando permiso. Esa tarde volví a escribir en mi libreta. Esta vez no eran solo deseos, eran planes concretos. Escribí posibles lugares donde vivir, pequeñas metas para recuperar independencia, cuentas por revisar, trámites que nunca había considerado. Cada línea me hacía sentir más presente, más dueña de mi vida. Mientras escribía, escuché risas desde la sala. Marco y Sofía planeaban una salida familiar. Clara buscaba algo de atención. Por un momento sentí un impulso de volver a mi antiguo patrón, cocinar, sonreír, escuchar, pero me detuve. Esa mujer ya no respondía de la misma manera. Esa mujer estaba aprendiendo a decir no en silencio. Más tarde esa noche, Marco entró en mi habitación para hablar de la reorganización. Yo lo recibí sentada, con la libreta abierta frente a mí. «Mamá», dijo, «necesitamos terminar de decidir qué hacemos con tu cuarto». «Te escucho», respondí, calmada. Él esperaba mi sumisión, un gesto de conformidad. Esperaba que dijera algo que facilitara sus planes, pero yo no estaba dispuesta. Tomé mi tiempo, respiré y le respondí con voz firme. «Necesito tiempo para decidir». El silencio llenó la habitación. Marco se quedó confundido. Sofía apareció detrás de él, sin decir palabra. Clara entró después, con ojos grandes y curiosos. «Tiempo», repetí. «Para mí, no para ustedes». Esa frase, aunque simple, sentí que tenía peso. Pesaba sobre los años que había cedido, sobre los límites que había ignorado, sobre mi derecho a existir como yo misma. Esa noche, antes de dormir, abrí mi correo electrónico y busqué información sobre casas pequeñas, apartamentos, alquileres a mi alcance. Encontré lugares que nunca había considerado, algunos incluso frente al mar. Cerré los ojos y por primera vez en décadas imaginé mi vida allí, sin interrupciones, sin expectativas impuestas, solo mi espacio, mis reglas, mi libertad. No fue un sueño romántico ni una fantasía exagerada, fue una visión clara de lo que merecía: tranquilidad, respeto, control sobre mi propia existencia. Al día siguiente comencé a planear los pasos concretos. Hice listas de cuentas bancarias, contactos legales, documentos importantes. Empecé a comprender que no necesitaba permiso para decidir. Cada acción que escribía y cada decisión que consideraba me daba una sensación de ligereza, como si cargara un peso invisible desde hacía años. Marco y Sofía continuaban con su rutina, sin notar mis cambios internos. Yo los observaba desde mi ventana mientras hablaban sobre colores de pintura, muebles y reorganización. Sus voces ya no me intimidaban, me recordaban que el mundo no estaba hecho para mí, sino que ahora estaba en el proceso de reclamar mi lugar. Pasaron semanas en este estado de transición, pequeñas victorias diarias, decir no a solicitudes que no me convenían, mantener mi espacio intacto, no intervenir en conversaciones que no me involucraban. Cada gesto me fortalecía y me enseñaba a escucharme a mí misma por primera vez en décadas. Una tarde, Clara vino a mi habitación y me mostró un dibujo que había hecho. «Abuela, mira lo que hice», dijo. Me arrodillé junto a ella y le pregunté detalles sobre cada línea y color. Por un momento me sentí conectada con alguien que realmente valoraba mi presencia. No era una interacción de rutina, ni un deber. Era genuina, simple, y me recordó que mis vínculos podían ser elegidos, no impuestos. Esa noche me senté frente a la libreta y escribí una lista de pasos que debía tomar. Consultar con una abogada para revisar documentos, ver opciones de vivienda independiente, organizar mis pertenencias personales, establecer límites claros con Marco y Sofía. Cada línea era un acto de afirmación. Cada palabra escrita representaba años de silencios y renuncias, ahora transformados en decisiones conscientes. Mientras escribía, pensé en Verónica y su frase:
Nunca es tarde para empezar a elegirte. Esa frase resonaba más fuerte que nunca. No era solo un consejo, era un mandato que yo debía cumplir conmigo misma. El hogar, que antes era mi refugio y mi jaula a la vez, comenzó a transformarse en un escenario donde yo podía practicar la independencia, aunque todavía dentro de sus paredes. Mis pasos, mis elecciones, mis silencios y palabras empezaban a construir una narrativa en donde yo no era solo madre, ni cuidadora, ni sombra, sino una mujer que se estaba reencontrando consigo misma. Cada noche me acostaba con la libreta a mi lado, anotando pensamientos, pequeños planes y emociones. A veces lloraba, no por tristeza, sino por la liberación de años de contención. A veces reía sola, recordando cómo mi vida había estado condicionada por las expectativas de otros. Y mientras tanto, Marco y Sofía continuaban con sus rutinas, ajenos a mi transformación interna. Yo los observaba aprendiendo que no necesito su aprobación para existir plenamente, que el respeto y la tranquilidad comienzan dentro de uno mismo, no en lo que otros esperan o dictan. Ese mes, aunque corto, me enseñó algo invaluable, que aún a esta edad, aún después de tantos años de entrega y sacrificio, puedo aprender a decidir, a priorizarme y a construir un futuro con mis propios términos. No hay un final todavía, solo un comienzo. El cuarto amaneció con una luz cálida que se filtraba por la ventana. Era un domingo tranquilo, pero para mí todo había cambiado. Cada mañana ya no era una repetición automática. Cada acción tenía un propósito, una intención consciente. Al abrir los ojos, sentí un extraño alivio. Por primera vez en años, no me despertaba con miedo a lo que otros esperaban de mí. Me levanté y caminé hacia la cocina. Preparé un desayuno sencillo solo para mí: pan, frutas y un café recién hecho. Miré alrededor. Todo estaba igual que siempre, pero mi percepción había cambiado. Cada objeto, cada utensilio, parecía pertenecerme por primera vez. No porque hubiera cambiado la casa, sino porque yo había cambiado dentro de ella. Mientras desayunaba, pensé en mis próximos pasos. Había hecho listas, revisado documentos y pensado en lugares donde podría vivir. Cada plan representaba un acto de independencia. Pero había algo más profundo: la confianza en mí misma, la certeza de que podía actuar sin aprobación externa. Esa sensación me hacía sentir viva de una manera que no experimentaba desde hacía décadas. Más tarde esa mañana, decidí caminar por el vecindario. Quería sentir la realidad de mi propia fuerza. Caminé despacio, disfrutando del sol sobre mi rostro y del viento que movía suavemente los árboles. Cada paso me recordaba que estaba construyendo un nuevo camino, aunque todavía dentro de mi antiguo hogar. Era un equilibrio extraño, aún presente en el lugar que había sido mi vida durante años, pero mentalmente preparando mi salida hacia un futuro elegido. Mientras caminaba, recordé conversaciones pasadas con Verónica. Sus palabras me seguían resonando. Nunca es tarde para empezar a elegirte. No era solo un consejo, era un recordatorio de que podía redefinir mi existencia sin importar la edad ni las expectativas ajenas. Sentí un ligero temblor en el pecho, mezcla de miedo y emoción. Temor a lo desconocido, emoción por la libertad recién descubierta. Al regresar a casa, encontré a Clara en el jardín, dibujando. Su concentración y alegría me hicieron sonreír. Me senté a su lado y pregunté sobre cada trazo, cada color. Esa interacción era diferente, no obligatoria, no rutinaria, sino genuina. En ese momento, comprendí que podía elegir las relaciones que realmente importaban en lugar de ser arrastrada por obligaciones. Al caer la tarde, Marco y Sofía llegaron a casa. No habían notado cambios en mí, o al menos fingían no hacerlo. Preparaban la cena y discutían sobre remodelaciones y horarios. Yo los observaba desde el salón, tranquila. Cada gesto, cada conversación, me enseñaba a mantener mi espacio y mis límites firmes sin necesidad de confrontación directa. El respeto, comprendí, podía comenzar con silencio y decisión firme, no con enfrentamiento.
Después de la cena, me retiré a mi habitación. Saqué la libreta y escribí los pasos concretos que debía tomar en los próximos días. Consultar con la abogada sobre documentos y contratos, explorar opciones de vivienda independiente cerca del mar, organizar todas mis pertenencias personales y decidir qué conservar, establecer límites claros con Marco y Sofía sobre mi espacio y tiempo. Cada línea era un acto de afirmación. Cada palabra representaba años de silencios convertidos en decisiones conscientes. Mientras escribía, sentía un peso desaparecer de mis hombros, como si el pasado de décadas de sumisión se transformara en energía para avanzar. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana el cielo estrellado. Pensé en cómo la vida puede parecer monótona y predecible desde afuera, pero por dentro puede estar llena de cambios silenciosos y profundos. Recordé a mi madre y sus consejos sobre paciencia y espera. Hoy comprendí que la paciencia no siempre significa conformarse, a veces significa observar, aprender y esperar el momento correcto para actuar. Los días siguientes transcurrieron con pequeñas victorias: decir no cuando antes habría dicho sí, mantener mi espacio sin disculpas, priorizar mis necesidades sin sentir culpa. Cada gesto, aunque mínimo, reforzaba la sensación de libertad. Mi vida empezaba a estar dictada por mis decisiones, no por la expectativa de otros. Un día, mientras revisaba propiedades en línea, encontré un pequeño apartamento frente al mar que me hizo suspirar. La imagen de despertar con la brisa marina, el sonido de las olas y la posibilidad de caminar sola por la orilla me llenó de una paz que nunca antes había sentido. Sentí que, por fin, podía crear un lugar donde mi independencia y tranquilidad fueran absolutas. Clara me buscó ese día con un dibujo nuevo. Me mostró con entusiasmo los colores y detalles y yo la escuché atentamente. Su alegría me recordó que las relaciones que valen la pena son aquellas que se eligen con conciencia, no las que se aceptan por obligación. Sonreí y le prometí que, en cuanto tuviera mi propio espacio, la llevaría conmigo para pasar tiempo juntas. Las noches se volvieron rituales de reflexión, la libreta siempre a mi lado, escribiendo pensamientos, planes y emociones. Cada día que pasaba, me sentía más firme en mi determinación de tomar el control de mi vida. No había necesidad de dramatismos. El cambio era interno, profundo y silencioso, pero irrefutable. Marco y Sofía continuaban con su rutina, inconscientes de la transformación silenciosa que ocurría dentro de mí. Yo los observaba y entendía que mi vida ya no dependía de su aprobación. La verdadera libertad comienza desde adentro, no desde la aceptación externa. Con cada día que pasaba, mi confianza crecía. La seguridad de saber que podía decidir, planear y actuar por mí misma me otorgaba un poder que antes desconocía. Ya no había duda sobre si estaba siendo egoísta al priorizarme. Entendí que mi bienestar también era esencial y que años de entrega no anulaban mi derecho a elegir. El mes avanzaba y con él mi preparación interna. Cada acción, cada decisión y cada pequeño gesto reforzaba la certeza de que mi futuro sería construido por mí. Todavía dentro de la casa familiar, pero mentalmente me había desplazado hacia un horizonte propio, hacia una vida que sería decidida, planeada y vivida bajo mis términos. No había final todavía, solo una dirección clara, hacia la independencia, hacia la autodeterminación, hacia la reclamación de mi propia existencia. El despertar esa mañana fue distinto. No era solo la luz del sol entrando por la ventana. Era la conciencia de que cada decisión tomada hasta ahora estaba dando frutos internos. La calma ya no era un lujo, sino un estado que había empezado a dominar mi mente. Mis movimientos eran medidos, mis pensamientos claros. La vieja sensación de miedo y sumisión se estaba disipando lentamente, reemplazada por algo que nunca antes había sentido con tanta fuerza: control. Me levanté y me dirigí al baño. Mientras me miraba al espejo, noté las líneas en mi rostro, las canas en el cabello, pero esta vez no sentí pesar ni arrepentimiento. Cada línea era testigo de los años vividos, de sacrificios y de silencios. Cada cana era un recordatorio de resistencia.
Respiré hondo y me prometí a mí misma que los próximos años serían vividos en mis propios términos. Después del desayuno, decidí revisar los contactos legales que había recopilado días antes. Llamé a la abogada para concertar una cita y discutir los documentos importantes. Mientras hablaba, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Por primera vez estaba tomando medidas concretas para asegurar que mis decisiones tuvieran respaldo legal. Ya no era solo pensamiento o deseo, estaba convirtiéndose en acción. Marco y Sofía seguían inmersos en sus actividades cotidianas, aparentemente indiferentes a mi transformación interna, pero yo los observaba con atención, registrando cada gesto, cada palabra. Su indiferencia era un espejo que me mostraba algo. Podía actuar sin buscar su aprobación y aún así mantener mi integridad. La libertad que sentía no dependía de su reconocimiento. Esa tarde decidí organizar mis pertenencias personales. Abrí cajas antiguas, revisé documentos, recuerdos y objetos que había guardado durante décadas. Algunos me hicieron sonreír, otros me hicieron sentir nostalgia. Cada objeto que tocaba me recordaba momentos en los que había cedido mi voz y mis deseos por los de otros. Pero ahora, al organizar y decidir qué conservar, sentí que estaba reclamando esos años perdidos. Cada acción era un acto de reivindicación personal. Mientras trabajaba, Clara se acercó. Traía un cuaderno de dibujo y me pidió que la ayudara con unos colores. Me senté a su lado y por primera vez sentí que nuestra relación podía ser construida sobre elección y no obligación. Su alegría y curiosidad eran un recordatorio de que los lazos más significativos no son impuestos, sino cultivados con amor consciente. Sonreí y la alenté, sintiendo que este momento simple era un símbolo de mi nueva independencia. Esa noche, después de la cena, me senté frente a la ventana. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con intensidad. Reflexioné sobre el mes pasado, decisiones pequeñas pero significativas, afirmaciones de límites y preparación para un futuro propio. Todo lo que antes parecía imposible, ahora estaba tomando forma, silenciosamente, pero con firmeza. Revisé mi libreta y añadí nuevos pasos a seguir. Investigar opciones de transporte y logística para mudarme. Hacer un inventario de objetos importantes que me acompañarán. Determinar un presupuesto realista para los próximos meses. Empezar a planear actividades que disfrute sin depender de otros. Cada paso escrito me llenaba de una sensación de poder y determinación. Era un recordatorio de que, aunque la vida me había exigido sacrificios por años, aún podía reclamar mi derecho a decidir y a vivir plenamente. El fin de semana llegó, y con él una calma extraña. Marco y Sofía estaban ocupados con proyectos familiares y tareas del hogar, sin darse cuenta de la transformación que se desarrollaba dentro de mí. Yo los observaba, y cada observación reforzaba mi confianza en que podía establecer mi vida según mis términos, sin conflicto directo y sin confrontaciones innecesarias. Pasé la tarde en el jardín, reorganizando plantas y flores. Cada movimiento, cada elección de dónde colocar algo, era simbólico. No era solo jardinería, era un acto de reconstrucción, de retomar el control sobre mi espacio y mi entorno. Me sentía conectada con la tierra, con la vida y con mi propio poder. La independencia que buscaba no era solo física, sino emocional y espiritual. Al caer la tarde, me senté con Clara a leer algunos cuentos. Su interés y entusiasmo me recordaron la importancia de compartir momentos genuinos, no dictados por obligación, sino elegidos con libertad. Mientras leía, pensé en cómo las relaciones más auténticas se basan en respeto mutuo y elección, y no en expectativas impuestas. Su sonrisa me dio un sentimiento profundo de esperanza y propósito. Esa noche, antes de dormir, abrí una última vez mi libreta y reflexioné sobre los avances de las últimas semanas. Cada pequeño logro, cada afirmación de límites y cada acción consciente estaba formando la base de un futuro que yo podía construir.
Mi mente, antes atrapada en hábitos de complacencia, ahora estaba despierta, alerta y determinada. Marco y Sofía continuaban con sus rutinas, aparentemente ignorantes del cambio interno que estaba ocurriendo, pero yo lo sentía en cada fibra de mi ser. La verdadera libertad no depende de la aceptación de otros, sino de la capacidad de actuar con integridad y conciencia. Antes de apagar la luz, escribí una última línea en mi libreta. Cada día que pasa, soy más dueña de mí misma. Este es solo el comienzo. Todavía no había final, solo pasos firmes hacia la independencia, decisiones conscientes y la reconstrucción de una vida que por fin podía ser elegida y vivida por mí misma. El amanecer trajo consigo un sentimiento diferente. Ya no había temor ni confusión, solo claridad y determinación. Durante meses había planificado, organizado y fortalecido mi interior. Cada decisión, cada gesto, cada pequeño acto de autonomía me había preparado para este momento, el día en que finalmente tomaría control total sobre mi vida. Me levanté temprano, como de costumbre, pero esta vez con un propósito definido. Abrí la ventana y respiré profundamente. El aire fresco parecía limpiar cualquier rastro de dudas o miedos que aún quedaban. Me sentí viva, poderosa y lista para reclamar lo que durante años había postergado. El desayuno fue tranquilo, sencillo, solo para mí. Mientras tomaba el café, repasé mentalmente la lista de tareas que había elaborado durante semanas. Contactos legales revisados, lugares visitados, presupuesto establecido, pertenencias organizadas. Todo estaba listo. No necesitaba la aprobación de nadie. Mi vida estaba en mis manos. Marco y Sofía llegaron más tarde. Notaron algo diferente en mí, aunque no podían poner palabras exactas. Sus miradas buscaban la respuesta en mis gestos, pero yo permanecí serena y firme. Esta era mi transformación silenciosa, no confrontativa, pero innegable. «Mamá», dijo Marco, «¿quieres decir algo sobre...?» No terminó la frase. «Sí», respondí con calma. «He decidido mudarme a un lugar propio. Quiero vivir según mis términos y mantener mi independencia». Sofía abrió los ojos sorprendida, pero no dijo nada. Clara, por su parte, sonrió débilmente. Yo la miré con ternura y le guiñé un ojo. Ella entendía. «No es que no los quiera. Siempre los querré, pero necesito mi espacio, mi libertad y mi tranquilidad». Hubo un silencio, y por primera vez en años sentí que nadie intentaba dictarme lo que debía sentir o hacer. Cada palabra que pronuncié se sintió como un acto de justicia hacia mí misma. Ese día comencé a empacar mis pertenencias. Cada objeto que elegía llevar conmigo simbolizaba algo: recuerdos de mi vida, momentos de aprendizaje, piezas de mi identidad que no estaba dispuesta a abandonar. Al organizar cada caja, sentí un alivio profundo, como si una carga invisible se hubiera levantado de mis hombros. Cada paso era un paso hacia la libertad. Clara me acompañaba, curiosa y emocionada. Me ayudó a organizar mis cosas y a planear cómo sería mi nuevo hogar. Su entusiasmo me recordó que la independencia no significa soledad, significa tener la libertad de elegir con quién compartir cada momento. Durante la tarde, visité el apartamento frente al mar que había encontrado semanas atrás. Entré y respiré profundamente. El olor a madera, el sonido lejano de las olas y la luz que entraba por las ventanas me llenaron de una paz que nunca antes había sentido. Este sería mi refugio, mi lugar de autonomía, donde cada decisión sería solo mía. Volví a casa al anochecer. Marco y Sofía estaban en la sala, todavía sin palabras exactas. Yo les sonreí y les dije: «Gracias por todo, pero ha llegado el momento de que viva mi propia vida». Ellos asintieron, finalmente entendiendo. La tensión que había existido durante meses comenzó a disiparse. No hubo gritos ni conflictos, solo una aceptación silenciosa. Esa noche, antes de dormir, me senté frente a mi ventana y escribí en mi libreta por última vez: «Hoy empieza mi vida de verdad.
todo lo que soy, todo lo que deseo, ahora tiene un espacio propio. No más silencios forzados, no más concesiones injustas, solo libertad, paz y decisión consciente. Cerré la libreta y miré las estrellas. El viento susurraba entre los árboles y sentí que cada hoja se movía al ritmo de mi corazón. Finalmente, después de tantos años de espera, sacrificio y entrega, estaba lista para vivir plenamente. Al día siguiente, me mudé al apartamento frente al mar. Cada paso que di hacia la puerta de mi nueva vida fue un acto de afirmación, de que nunca es tarde para elegirte, para reclamar tu libertad y para construir tu destino según tu propia voz. Clara me acompañó y juntas caminamos hacia nuestra nueva vida, con sonrisas, esperanza y un vínculo más profundo que cualquier obligación pasada. Marco y Sofía nos despidieron, y aunque hubo nostalgia, también hubo respeto. Y así, después de décadas de silencios y concesiones, finalmente pude decir: esta es mi vida, y la vivo en mis términos.